Mira, primera carta de Juan, capítulo 1. Vamos a leerlo del verso 5 al 9. Este, dice Juan, es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, mantengan eso en mente, y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos, mira, esto que está bueno, ¿ah? Si decimos, el primer decimos, que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, hay quienes han dicho que estos versos están hablando a gente inconversa y no a gente creyente. Pero la verdad que aquí está diciendo que si decimos que tenemos comunión y andamos en tiniebla, o sea, si decimos que tenemos comunión es porque somos creyentes verdaderos. Pero si andamos en tiniebla, o sea, si tenemos esto de que tenemos una doble vida, entonces tendríamos que dudar de que somos creyentes verdaderos. Dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si el segundo decimos, aquí lo voy a poner, dos. Si decimos, porque el cristianismo no es solamente una cuestión de palabras. Si decimos que no tenemos pecado, jamartía, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Vamos a detenernos ahí. Ok. ¿Te acuerdas que dijimos que jamartía tenía que ver con la fuente, con el pecado mismo que mora en nosotros? En ese tiempo, cuando Juan escribe, había un asunto, una corriente que se llamaba, así lo puedo escribir por aquí chiquito, docetismo. Docetismo, perdone, pero la letra está horrible, yo sé. Docetismo. ¿Y qué creía esa corriente? Son como unos proto-gnosticismos, el comienzo del gnosticismo. Creían que, yo vamos a hacer este círculo, representando al hombre. Voy a ponerle un color rojo aquí para representar la parte de adentro y lo azul, lo celeste, en la materia. Entonces ellos postulaban a lo siguiente, decían, la materia es mala, todo esto es malo. Lo único bueno es lo inmaterial, lo de adentro, lo espiritual. Entonces, si lo bueno está adentro, entonces un creyente no puede tener jamartía, porque todo lo bueno está adentro, no puede haber adentro nosotros nada malo. Jesús tampoco pudo haber venido en carne, según esta corriente. Jesús fue una ilusión. Por eso que Juan en su primera carta dice que todo aquel que el que no confiesa que Jesús vino en carne, el anticristo. ¿Se recuerdan ese pasaje? El que no confiesa que Jesús vino en carne, el anticristo. Claro, le está hablando a esta gente que eran unos gnosticismo, un tipo de gnosticismo, ¿verdad? Entonces ellos todo, lo bueno está adentro, lo malo está afuera. Pero Juan dice, no, no, no. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Decir que adentro de nosotros no está operando eso es un error. Eso no es verdad. Y por eso ahí después le agrega el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no pecamos, jamartano, ahí viene la otra palabra, le hacemos al de mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que aquí es bien claro, este pasaje, capítulo 1, está dirigido a creyentes y Juan se incluye. Si decimos, no se dicen. Si decimos, si confesamos para los creyentes. Entonces, cuando uno ya va entendiendo la diferencia, ¿por qué nosotros pecamos? ¿Por qué vamos a la acción, jamartano? Porque todavía nosotros tenemos lucha con la jamartía que está colgada en nuestras vidas, está colgada al cuello de nosotros, con la cual vamos a estar caminando todo el tiempo. De hecho, por eso que nosotros confesamos nuestros pecados. ¿Debemos los creyentes confesar nuestros pecados cada vez que pecamos? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque queremos tener comunión. Nos afecta a nuestra posición legal como hijos, pero nos afecta a nuestra comunión con el Señor. Entonces, tenemos que estar siempre rechequeando esto. Esto es parte, realmente, si ustedes quisieran como ponerle algo a esto, diríamos que esto es parte de la santificación. No le voy a poner progresiva porque ustedes ya entienden a lo que me refiero. Le voy a poner ahí nomás progresiva. Por eso tenemos que confesar nuestros pecados, porque estamos en este proceso de santificación. Por eso Juan dice que el que tiene la esperanza de que el Señor viene, se purifica a sí mismo. Santificación. Entonces, se puede caer en los extremos. Yo sé que se puede caer en los extremos, estar constantemente chequeándote si fallaste y por cualquier cosa, fallé, déjame pedir perdón. Y eso te robe la paz
de poder disfrutar de la justificación, ¿verdad? Que es algo que nunca se altera, nunca crece, algo que siempre está ahí. Sin embargo, algo muy importante que tenemos que estar constantemente chequeando porque tenemos este hamartano, la acción, que es producto de hamartía que está en nuestros miembros. ¿Entienden más o menos la diferencia y la parte práctica, la implicación que tiene en nuestras vidas? Primera Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hamartano, la acción. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Esto es continuación del capítulo 1. Así que ahí estamos viendo entonces la diferencia y el sentido práctico de estas dos palabras. Y esto nos lleva a algo muy importante. Si da lo mismo, porque hay quien te dice, bueno, verdad a media, ¿están todos los pecados, perdón, cubiertos, pasado y presente y futuro? Sí. O sea, ¿todos los pecados están cubiertos? Sí, todos los pecados están cubiertos. Sí. O sea, que si yo peco, ¿se altera mi posición de hijo? No, no se altera. Entonces, ¿da lo mismo como viva? No, no da lo mismo. ¿Por qué lo sabemos? Porque en este caso del pecado de muerte, lo vamos a analizar la importancia de vivir una vida en santidad, confesando nuestros pecados, pasándole el antivirus a nuestra vida constantemente. Y vamos a verlo aquí. ¿Ven? Aquí vamos, aquí este es un verso que nos indica que estas cosas operan en nosotros y Dios no quiere que operen, porque puede llegar a la práctica del pecado y se nos escape. Mira, verso 14, muy citado, ¿ah? Verso 14, mira. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. A todos nos gusta recitar ese verso. Entonces decimos, bueno, todo lo que pidamos, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa, pero no es cualquier cosa, es cualquier cosa conforme a qué? A su voluntad. ¿Ok? Cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cualquier cosa, no, pero cualquier cosa conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios no quiere que oremos por ellas, porque no son su voluntad. ¿Ok? ¿Y cómo lo sabemos? Mira, siga leyendo. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no fuera de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Aquí está, ¿ves? O sea que usted ve que su hermano está pecando, ¿qué es lo que hace usted? Usted ora por su hermano. Ah, este hermano, ¿ah? Usted no es un apóstata, es su hermano. Entonces usted ora para que el Señor le restaure a esa comunión con Él, tenga esa vida abundante que es victoria sobre el pecado. Y Dios le dará vida. Y esto es para el que comete pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual hay pecado de muerte. Ok, aquí estoy. Se me fue el mouse. Ok, aquí está. Hay pecado de muerte. Ok, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Entonces, ¿qué quiere decir este pecado de muerte? Ya Juan está diciendo que podemos pedir conforme a su voluntad, y Él nos oye, nos da las peticiones, pero tiene que ser conforme a su voluntad, porque hay cosas que podemos pedir que no son su voluntad. ¿Y cuál es ella? Pecado de muerte de un hermano. ¿Y a qué se refiere este pecado de muerte? Ok. Mira, puse un comentario de John MacArthur de la Biblia de él. Se lo voy a leer hasta donde llegue, hasta donde me dé la vista. Juan ilustra la oración conforme a la voluntad de Dios con el ejemplo específico del pecado de muerte. Podría tratarse de pecado premeditado y no confesado que lleva a que el Señor determine poner fin a la vida del creyente. No es un pecado en particular como los actos homosexual o la mentira, sino que cualquier pecado que colme la tolerancia de Dios. Si un creyente rehúsa arrepentirse de un pecado y abandonarlo, esto puede conducir tarde o temprano a la muerte física como un resultado del juicio de Dios. Entonces, qué interesante, ¿eh? Porque en el fondo está en el contexto de la carta. ¿Cuál es el pecado de muerte? Bueno, cuando un creyente colma la paciencia de Dios. Cuando un creyente, cuando un creyente no quiere abandonar el pecado, cuando está advertido, amonestado por los líderes de la iglesia, por el pastor, por el Señor, por el Espíritu Santo, y él consiste en seguir pecando y no lo quiere abandonar. Entonces, Dios determina
¿quién mejor que el creyente se vaya a que se quede aquí? Y le digo la verdad, nosotros hemos conocido, yo no voy a nombrar ejemplos, no voy a nombrar ejemplos, pero les puedo decir algo. Nosotros hemos conocido en nuestra propia vida personas creyentes que no quisieron abandonar el pecado y siempre estamos pensando, wow, qué misericordia Dios les tiene. Y creo que, sin nombrar a la persona, pero Juan Silva, tú también la conoces, y ¿cómo se llama? Y no quiso abandonar el pecado, no quiso abandonar. Llegó un momento que Dios intervino y simplemente el Señor se lo llevó. Manuel. Saludos a todos. No, solamente comentar que qué interesante, ¿verdad? Que aquí la instrucción bíblica es que no se pida, pero vivimos en este momento en un tiempo, ¿verdad? En donde lamentablemente la falta de escudriñar la palabra de Dios hace que haya gente que si usted le dice esto, le dice, ay no, pero ¿cómo usted no ora por el hermano? Porque usted lo juzga, no, ore por él, por amor, hágalo. Y entonces entramos en esa disyuntiva, ¿verdad? Del evangelio verdadero que es concreto, que es directo, que es práctico, o sea, en el sentido de que hay que obedecer lo que allí dice, pero entramos en una disyuntiva donde hay cierto cristianismo, ese cristianismo que no acepta que se juzgue nada por amor, ¿verdad? Entonces solamente quería mencionar eso, ¿verdad? Solamente. Muchas gracias. Ya, les voy a dar un caso práctico, les voy a dar un caso práctico de pecado de muerte, ¿ok? 1 Corintios 5, del 1 al 5. Mira, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombra ante los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, o sea, su madrastra, se está acostando con ella, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo está hablando de cuando toma a alguien y lo aparta de la iglesia. Deberían haber hecho eso ustedes, dice Pablo. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado, mira, he juzgado. ¿Qué hizo Pablo? Juzgó. Al que tal cosa ha hecho, mira, Pablo lo juzgó. ¿Eh? No juzguemos. En el nombre del Señor Jesucristo reunido vosotros y mi espíritu. O sea, él no quiere decir que va a aparecer como un fantasma, sino más bien que él está presente en la decisión. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, mira, sea entregado, aquí está, pecado de muerte, el muchacho nunca se quiso arrepentir, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que le va a pasar a la carne? Va a ser destruida. ¿Se va a perder? No, sigue siendo salvo. ¿Cuándo? En el día del Señor. ¿Qué se va a salvar? El espíritu. Igual sigue siendo salvo, pero ¿qué hace el Señor? Disciplina. Ahí tiene un pecado de muerte. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho los corintios? Los corintios no podían estar orando, oh no, Señor, por favor, no lo destruye. No, ya está, es una cosa del Señor, usted se tiene que hacer un lado. Otro caso, fíjate este otro, 1 Corintios 11, 27 al 32. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, al hacerlo indignamente. ¿Qué estaban haciendo ellos? Emborrachándose, comiendo, era no algo digno. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Tú te pruebas. Coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué? ¿Qué come? Juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos que enfermos y debilitados y otros duermen, están muertos. ¿Quién se los llevó? ¿Por qué se murieron? Aquí está el siguiente verso. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos ¿qué? Juzgados. Esos se murieron porque fueron juzgados. ¿Por quién? Mas siendo juzgados, ¿somos quién? Castigados. ¿Por quién? Por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que ahí tenemos otro ejemplo. Los corintios habían muchos enfermos y otros el Señor simplemente se los llevó. Estaban castigados y disciplinados por estar haciendo algo indignamente sin arrepentirse. Esto es algo serio, hermano. Esto es algo serio. Entonces, de pronto sufrimos con pecados que decimos, no queremos abandonar, no quiero dejar esto, no, estoy sufriendo por esto, pero no te das cuenta que es preferible sufrir de esa manera
para evitar tener que llegar a los extremos, porque si tú eres del Señor, el Señor al que ama, al que recibe como hijo, disciplina. Entonces, aquí vamos a querer pasar por esa disciplina. Mejor entendamos, apartémonos, pidámosle a Dios fuerza. A lo mejor esa tristeza que estamos sintiendo la estamos confundiendo, no nos damos cuenta que el mismo Señor que está poniendo en eso, esa tristeza para que nos apartemos y no pequemos y salgamos de la práctica de pecado. ¿Ok? Mira esto otro, de la Nueva Traducción Viviente, y esta es la razón por la cual muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. O se me fue la han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados juntamente con el mundo. Así que muchas veces Dios prefiere decir, mira, y una tristeza, ¿verdad? Decir, no, prefiero que vengas para acá antes que te esté embarrando entero. Te está embarrando tú, te está embarrando la iglesia, te está embarrando tu familia. Si eres casado, está embarrando tu esposa. No, vente para acá mejor. Vas a sufrir mucho, pero esa es la disciplina, porque esto es algo serio. ¿Ok? Entonces, y esta es gracia. Dice, no, pues yo no, esta no es gracia. Claro, esta es gracia, favor no merecido, porque aún así, aunque fuéramos castigados y Dios nos quitara la vida, como dijo Job, aún así no mereceríamos ser salvos en el día del juicio. Ahí está la gracia. ¿Cierto? Ok, déjame poner la última lámina. ¿Por qué este Romanos 8, 19, 24? Porque realmente estamos esperando que realmente este anillo gigante colgado de nuestro cuello, que se llama pecado, ¿verdad? Que muera en nuestros miembros. Estamos añorando esa redención. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Una vez alguien me dijo que la creación estaba esperando que los hijos de Dios se manifestaran, y entonces, ¿cómo lo aplicaba él? Decía, bueno, cuando vienen los huracanes, la creación está esperando que los hijos de Dios digan, para y detente, huracán, porque está esperando que los hijos se manifiesten como hijos. Pero no es lo que está hablando. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud a la corrupción, de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, los que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros gemimos por dentro, nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mira, todavía falta una redención. Esto no es que hay varias redenciones, es que aquí se completa, se culmina toda la redención. ¿Y dónde está? La de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Es una esperanza que tenemos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así que realmente la salvación que tenemos nosotros no ha sido completada en su totalidad. Por eso que no la vemos y la estamos esperando. Si no la estuviéramos esperando es porque ya se cumplió, pero no se ha cumplido. Esperamos la redención de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y Pablo lo puso así en Filipenses, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, mira cómo nos humilla, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya con el poder con el cual él puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que es tan importante, no pensaba que yo lo iba a llevar por este lado, el estudio, pero sí creo que es como un llamado a atención sin condenación, de que revisemos nuestras vidas, pues probablemente todos pecamos, eso no estamos hablando de perfección, porque mientras tengamos este cuerpo de humillación vamos a seguir pecando, todavía está su presencia, pero una cosa es claro, ya su poder fue roto. Ahora, no tenemos excusa porque tenemos el Espíritu Santo, no tenemos excusa porque tenemos la palabra completa de Dios, no tenemos excusa porque Él es nuestra fuerza, no tenemos excusa porque cuando viene la tentación, Él provee la puerta de salida, no tenemos excusa porque cuando el Señor enseñó a orar ahí en Mateo, en el Sermón del Monte, dijo, líbranos de la tentación,
no nos meta en tentación y líbranos del malo. No tenemos excusas porque Dios ha provisto las armas precisas para que nosotros podamos crecer en la gracia y en el conocimiento. No tenemos excusas porque conocemos la voluntad de Dios, primera Tesalonicenses 4, que es nuestra santificación. Entonces, este caso del pecado de muerte es un extremo. No quiere decir que Dios está esperando que usted ya no dé más para decir, ya te mato y te traigo para acá, pero se da. Y esa es la explicación de este tema. Ahora sí, preguntas. No, tal vez, yo no sé pregunta, tal vez lo mío, simplemente con respecto al pecado de muerte, yo me acuerdo tiempo atrás, ¿verdad? Prácticamente la pregunta cuál era el pecado de muerte, prácticamente el 95% se iba a decir que era la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero es que en primera Juan no se está hablando de nada de eso, ¿verdad? Entonces nada más quería decirlo como nota, ¿verdad? Nada más. Claro, sí, es verdad. Sí, es cierto que lo que tú dices, que todo el mundo lo han comparado con la blasfemia. Y la blasfemia, como vimos en la clase pasada, es una cuestión puntual que hicieron los fariseos a adjudicarle al Espíritu Santo, pues obra de demonios. Jesús estaba haciendo algo por el Espíritu Santo, se lo adjudicaron a los demonios, pero también vimos otras implicaciones que en los tiempos actuales también eso puede ocurrir, pero eso no ocurre de un creyente verdadero que por el Espíritu llama al Señor Jesucristo Señor. Entonces, eh, creo que estamos de acuerdo. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Alguna duda que le haya quedado? El día está muy callado, el otro día no había cómo callarlos. Está Ok, muy claro todo, pastor. qué bueno, Jorge, que te ha quedado. ¿Cuál es el poder del pecado que se rompió? Bueno, el dominio que tenía, no reine pues el dominio. O sea, ya no es nuestro amo, ya no es nuestro amo. Cambiamos de amo, no tiene poder sobre nosotros, pero sigue Pero morando. tiene la misma implicancia, o sea, de castigo, o sea, tiene Claro, la implicación, o sea, la sí, implicación. sí. Por eso que tenemos, si pecamos, tenemos de acercarnos al Señor y confesar nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Pero ese es limpiar, o sea, cuando piensen en primera de Juan 1, piensen siempre que esa confesión tiene que ver con nuestra santificación, con el periodo de la santificación, con este proceso de santificación, que realmente la vida del creyente es como así, mira, vamos aquí, vamos a poner, por ejemplo, aquí, vamos a poner así. Entonces nosotros aquí vamos creciendo, caemos, nos subimos, podemos bajar, vamos así, para acá, podemos hacer así, pero siempre para arriba. Igual podemos retroceder y estamos en ese proceso de santificación progresiva hasta llegar hasta la venida del Señor Jesús. Así que así más o menos la vida del creyente. Todos nosotros tenemos su alto y bajo. Retrocedemos, caemos. Una vida volátil. Es así porque todavía el pecado, su presencia está en nosotros y es que nos molesta. Y todos hemos sentido alguna vez, ¿eh? O sea, es de cristiano genuino sentirse frustrado con la presencia del pecado. Si no te da nada, estamos en problemas. Pero si te Porque fastidia, es te que eso hace es lo que yo llorar, pensaba, Perdón. que eso es lo que yo pensaba en realidad, su vida bajada, la volatilidad, que todo eso tiene un cristiano. Y nada más ahora estaba pensando sobre lo que estaba comentando acerca de la santificación progresiva, que de pronto uno puede bajar, pero pidiendo al Señor, orando, obviamente se vuelve a colocar en el camino. Claro, pero mira que un verdadero creyente va a llegar al punto de que va a fastidiar tanto el pecado que se va a sentir miserable. Va a llorar, a decir, ya no quiero más esto, yo no quiero más esto, yo quiero que el Señor vuelva, Señor, ayúdame, yo no puedo más con esto es una situación que yo no quiero ser así, o sea. Yo creo que el pecado de muerte es el pecado reiterativo. Nosotros Claro, como cristianos hemos aprendido, digamos, a discernir cuando es pecado, ¿ya? claro, Y cuando lo mantenemos, y la palabra nos está diciendo que no debemos seguir pecando, y lo mantenemos y lo seguimos haciendo, y cada vez confesamos el pecado, pero lo seguimos haciendo, eso yo creo que puede, al final, va a claro, cansar. pero yo creo que también va, o sea, va mucho más allá, Juan. Tiene razón lo que dice, pero va, que te da lo mismo, que ni siquiera te interesa confesarlo, bueno, el ejemplo de los gnósticos, de los docetismos, de que, bueno, no creían que había tal cosa como pecado, no creían que éramos todos lo de adentro era bueno, la carne era mala, por eso Jesús no puede haber venido la carne, porque la carne es mala. Entonces, ¿para qué confesar pecado si, total, no tengo Mira, pecado? llega un punto, yo creo que al ser reiterativo, que dices,
Dios me ama, Dios me quiere y Dios me lo perdona. Dios, ¿entiendes? Empezamos a mirar las cosas de otra forma, aún siendo cristianos. Claro, Equivocadamente, sí. claro, no, porque Dios me ama tanto que no, que Él sabe que soy Claro. así. Mira, yo vi un video que se lo mandé a mi esposa, yo esta parte la voy a borrar, pero lo vi de una persona que era trans y que estaba defendiendo ser trans porque Dios la hizo así. Y se paró a defenderse, ¿sabe cómo se paró a defender? Hablando en lengua. Ah, sí. Era un hombre vestido de mujer. Y entonces se paró y empezó Rama, Lama, Saca, Rama, Sico, Roma, La, Pa, 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 Pu, Pa, 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 Santa, Kimo, Loma, Sida, Tacarra, Sido, estoy diciendo un montón de palabras, pero entonces yo aquí, y le dije a mi esposa, ¿tú te das cuenta que eso no tiene nada que ver con la vida del Espíritu? Nada. ¿Te das cuenta que esa gente están adormecidos y que no entienden que si ellos conocieran al Dios vivo estarían temblando si son creyentes? Yes. Pastor, Dígame. una consulta. ¿Este pecado de muerte podría ajustarse a el pecado que cometieron Ananías y Zafira? Oh, que está bueno, ¿ah? Que está Ujú. bueno, ¿ah? Yo creo que sí, porque Ananías y Zafira eran Creyentes. discípulos. Lo que ellos hicieron, la verdad que lo que ellos hicieron fueron mentir al Espíritu Santo, porque Pablo le dice, o sea, Pedro le dice, no han mentido a Dios, sino que no han mentido a los hombres, sino que el Espíritu Santo. Primero dice, mentieron a Dios, mentieron al Espíritu Santo, lo tentaron, entonces un acto de provocación. Sí, pudiera ser un pecado no arrepentido, porque además tuvieron Ujú. tiempo para pensar. Mira, ella tuvo tiempo para pensarlo, porque entró él, murió, Ya. y después ella vino, y cuando ella vino, tuvo tiempo para haberse arrepentido, ¿verdad? Sí, porque pues, ella puede haber dicho, no, ¿sabes qué? Ella no sabía que su esposo había muerto, pero ella podía haber dicho, no, saben que le digo la verdad, no, nosotros mentimos sobre los dineros y está mal. Se hubiera arrepentido, pero no. Ahí vemos que se ejerció Mm. juicio. Sí. Sí, se ejerció juicio. Ahí vemos un juicio de disciplina en la iglesia. Ahora, lo importante sería mantener en mente que aunque el ejemplo de Ananías y Zafira puede ser como un buen ejemplo de un pecado de muerte, hay que entender que en el libro de los Hechos hay cosas que son no repetibles, porque hay cosas que son de evento histórico. Entonces, no necesariamente eso va a ocurrir hoy día. O sea, ¿por qué eso ocurrió? Bueno, pues Dios está respaldando el ministerio de Pedro, él les dio autoridad, una autoridad increíble a los apóstoles, y entonces eso pasó y pasó en esa época. No quiere decir que hoy día alguien no ofrendó a la iglesia y entonces pues o dijo voy a dar este dinero y no lo dio, entonces se murió. Yo creo que esos son eventos únicos y es bien importante mantener eso en mente. Ahí hay un consejo muy importante en Gálatas capítulo 6, verso 1 al 3. Con esto cerramos. El apóstol Pablo dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿ok? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y eso es tan importante. O sea, ¿cuál es el propósito de la disciplina de la iglesia? Y digo una cosa, cada iglesia local puede diferir una de otra de la manera como va a aplicar la disciplina. Pero ¿cuál es el propósito de la disciplina? Bueno, el propósito de la disciplina es restaurar al hermano. ¿Ok? No, en el caso de la excomunión, cuando se expulsa a alguien de la iglesia es simplemente porque no quiso abandonar el pecado y le da lo mismo. Pero un hermano que se arrepiente, entonces debe ser restaurado. ¿Y cómo? Con mansedumbre. Entonces, ¿qué se hace con el hermano que es sorprendido y que cuando es sorprendido obviamente entendemos que él se arrepiente? Como nosotros somos espirituales, aquí como, ¿cierto? Vamos a ponerlo entre comillas. O sea, nosotros que tenemos una relación con el Señor que es correcta, fallamos, pero no estamos en este tipo de pecados. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo restauramos. ¿Cómo? Con mansedumbre. Pero ¿qué más? Considerándote a ti mismo. O sea, pensando que podría ser tú el que también pudiera ser tentado. Mira todos los factores que hay. Considerándote que tú también deberías o podrías ser tentado. Entonces, cuando un hermano se arrepiente, un hermano sorprendido, o simplemente confiesa su pecado, él debe ser sometido a la restauración en mansedumbre, siempre considerando unos con el temor del Señor, de considerar que también pudiéramos nosotros caer y tener ese temor santo, ¿verdad? De tener una actitud piadosa hacia el hermano que desea ser restaurado. Entonces, en este aspecto yo no veo como que entonces hay que expulsar al hermano de la iglesia, o sea, la regla o el mandato o la instrucción del Señor a través del apóstol Pablo es restáurele, no es expúlselo de la iglesia. Fue sorprendido, pero él está arrepentido. Restáurele.
con mansedumbre. Y esto a lo mejor pueden haber diferentes discrepancias cuando se trata de un líder, pero siempre la idea va a ser, ya sea un líder o un hermano que no está en el liderazgo, siempre va a ser que lo vamos a restaurar. Manso, sin hipocresía ni fariseísmo, porque nosotros también pudiéramos caer y por eso que oramos, Señor, líbranos de tentación o líbranos del malo, no nos meta en tentación o ayuda a no entrar en tentación, confiando en que Él provee esa puerta de salida. Pero quería dejar este punto bien claro porque se pueden tomar extremos y pensar que Dios está en eso, de que alguien se cae, alguien tiene una debilidad, entonces inmediatamente, porque es débil, pues entonces se lo va a llevar con Él. No, es algo completamente diferente y el criterio que debemos aplicar de acuerdo a la palabra del Señor, que el hermano que está arrepentido, ¿verdad? Lo restauramos con espíritu de mansedumbre. Mateo capítulo 18 nos habla de los 4 pasos que se deben seguir en cuanto a la disciplina. Y el primero, pues, hablar tú con el hermano. El segundo, si él no te hace caso, pues buscar a testigos. Si no hace caso a los hermanos como testigos, entonces lo dice a la iglesia. Y si él no le interesa nada, pues entonces hay que tenerlo por gentil o publicano. En otras palabras, pues hay que sacarlo de la congregación y simplemente tenerlo como tal, como una persona que no se considera a sí mismo una persona creyente. Bueno, con esto te dejo y muchas gracias por estar en nuestros estudios bíblicos. Dale me gusta, comparte con alguien más. El propósito de nosotros es que podamos crecer juntos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que su palabra y su nombre sean glorificados.